En el presente video vamos a estudiar cómo se modifican los intervalos de distancia y los intervalos de tiempo cuando son descritos por dos sistemas de referencia en movimiento relativo uno con otro, ¿no? Teníamos de la teoría de relatividad, bueno, entonces el video se llama Consecuencias de la teoría de relatividad en el tiempo y espacio. Teníamos que la teoría de relatividad nos decía que si describimos la física o el universo desde dos marcos de referencia, uno en movimiento respecto al otro y viceversa, las leyes de la física se mantienen invariantes. Y dentro de estas leyes se encuentra el que la velocidad de la luz en el vacío es c, una constante. Las transformaciones para pasar las leyes de la física de un marco de referencia a otro que respetan esta velocidad de la luz constante en ambos, independientemente de su estado de movimiento, se llaman las transformaciones de Lorentz, porque explícitamente pedimos que eso cumpliera, ¿no? Y además de las cosas de simetría y que recuperaras Galileo cuando la velocidad de la luz, la velocidad de macroreferencia tiende a cero, ¿no? En estas transformaciones de Lorentz, el factor que aparece nuevo es el factor que se conoce como factor de Lorentz, que es un coeficiente que conforme la velocidad nu, que es la velocidad del marco de referencia, se acerca a la velocidad de la luz, diverge, ¿no? Estamos graficando el 1 sobre la raíz, ¿no? De tal manera que como esta cosa tiende a cero la raíz, pues el 1 sobre ese diverge, ¿no? Pero para valores hasta la mitad de la velocidad de la luz, para la velocidad del marco de referencia, es casi 1. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es qué consecuencias trae la teoría de la relatividad o equivalentemente las transformaciones de Lorentz cuando describimos el espacio y el tiempo desde dos marcos de referencia. Esto, como lo que queremos hacer es básicamente, acuérdense que cuando decíamos que transformaciones de Lorentz son las que se respetan en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, cuando pedimos que se respeten en la mecánica, ¿qué tenemos que esperar? Y lo primero que hay que hacer es qué pasa con el tiempo y el espacio. Entonces, el primero que hacemos es el del espacio. Entonces, consideremos la longitud de un objeto, es decir, la distancia entre tus extremos en alguna de las dimensiones. Entonces, aquí yo pensé en esta nave, ¿no? Es un dibujito, una caricatura, y supongamos que queremos medir la longitud de esta nave. Entonces, alguien adentro de la nave podría ir al inicio de la nave, tomar un metro y caminar y medir cuánta distancia hay desde el inicio hasta el final, y tendría una distancia. Ese es descrito desde el marco de referencia de la nave, que vamos a decir, o sea, que se mueve con la nave, o que podría ser el mismo marco de referencia que si la nave estuviera en reposo, digamos, y le vamos a llamar un marco de referencia primado, ¿no? Que está con la nave, o sea, desde la nave mido su longitud. Entonces podemos escribir que su longitud pues sería el x final menos el x inicial, y eso sería el L'. En este caso, como dijimos, la medición se puede hacer caminando, la persona tomando desde un inicio y empezar a caminar, ¿no? Y mover el metro hasta que vea toda la distancia. Entonces, como estamos en este marco de referencia fijo a la nave y se mueve con la nave, entonces no necesitamos hablar de simultaneidad, porque se sobreentiende pues que hay un tiempo que ocurre igual para un punto y el otro, ¿no? Ok. Sin embargo, si medimos la distancia desde un marco de referencia en reposo respecto a la nave, imaginemos que estamos en un punto fuera de la nave, ¿no? Digamos una estrella lejana o incluso un sol, una estrella que puede considerar en reposo respecto al movimiento de la nave. Por ejemplo, aquí tenemos la nave con su distancia L' y tenemos un marco de referencia, digamos, fijo, ¿ok? Ajá. Entonces, si yo quiero medir la distancia de esta nave, más vale que lo haga al mismo tiempo, porque si no, imagínense que yo mido primero, digamos, el punto I, ¿no? Y luego quiero después medir a un tiempo posterior el tiempo final. Si la nave se está moviendo, pues no lo voy a ver exactamente aquí, sino lo voy a ver por acá, porque si tardé en tiempo en medir uno y el otro. Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente como tomar una fotografía y en la fotografía medir la distancia que hay desde el inicio hasta el final. Entonces tiene que hacerse al tiempo exacto, ¿no? Si no, no tiene sentido hablar de la longitud de la nave. Bueno, desde ese marco de referencia yo diría x final menos x inicial medidos simultáneamente. Entonces, yo escribo a través de las transformaciones de Lorentz, puedo relacionar la L' con la L. Decimos que la L' es igual a x final prima menos x inicial prima, sustituyendo la fórmula de las transformaciones de Lorentz, esta, llegamos a que
pues x final pues sería x final menos b por t sobre el factor de Lorentz menos x inicial menos b por t. Y aquí la t es la misma porque, como dijimos, estamos hablando que desde el marco de referencia no primado, la medición de ambas distancias debe ser al mismo tiempo, tiene que ser simultáneas para no perder el sentido de que es esta distancia que medimos, la longitud de la nave. Entonces, como son el mismo, podemos eliminarlos y entonces nos dará que x final menos x inicial sobre, por el factor de Lorentz, ¿no? Este de arriba lo reconocemos, pues es la definición de L, esta que está aquí, ¿verdad? Y entonces llegamos a que L' es igual a L sobre la raíz esta. O bien que L' es igual, o bueno, L es igual a raíz veces de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, L', ¿no? Como el factor de Lorentz es 1 sobre este número, ¿no? Pero la raíz, el inverso del factor de Lorentz, pues sería la raíz. Eso es un número más chiquito que 1 para toda velocidad diferente de 0. Entonces siempre se cumple que L es menor que L'. Es decir, la distancia desde un marco de referencia en reposo medida es siempre menor a la distancia propia, le dicen, ¿no? A la distancia que mide la persona dentro de la nave o con el marco de referencia en movimiento. Por eso a este cambio aparente de la longitud de respecto al estado de movimiento del marco de referencia se le conoce como contracción de la longitud, y es una contracción de la longitud relativista. Entonces, básicamente, cuando hay un cuerpo que se mueve con cierta velocidad, las personas que están en reposo con respecto a él van a ver que las distancias se contraen. Entonces, por ejemplo, yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando hacen este videito, ¿no? Hacen esta imagen de cuando hacen el salto a la velocidad de la luz y hacen que las líneas de las estrellas se vean como muy alargadas, ¿no? En realidad, lo que debería de pasar, si tomamos en cuenta esto, porque desde el marco de referencia de la nave, todas las estrellas se mueven con velocidad opuesta, pero pues cercanas a la velocidad de la luz, digamos. Entonces, lo que debería pasar es, en vez de hacerse más alargadas, deberían hacerse como más cortitas por esta contracción de longitud, y lo que veríamos sería como un frente de luz nada más de todas las estrellas como contraídas en la dirección de movimiento, ¿no? Entonces, se vería como un flash, ¿no? De la integral de todas las distancias que están enfrente de ti. Bueno, eso es lo que yo esperaría. Entonces, básicamente sería como yo creo que sería como lo contrario de esto, ¿no? Aquí, por eso, bueno, ustedes pueden pensarlo como quieran, ¿no? Bueno, entonces este número, el factor de Lorentz, pues sabemos que la gráfica, bueno, el inverso del factor de Lorentz, pues va así, ¿no? Entonces es 1 sobre gamma, que sería la raíz esta, pues, ¿no? Entonces el cambio en esta longitud aparente, pues cuando estás cerca de 0.2, de menor que 0.2 la velocidad de la luz, pues es mínimo, ¿no? Este cambio de la longitud aparente. Sin embargo, cuando te encuentras a distancias más, a velocidades más altas, por aquí, por ejemplo, pues ya el cambio de la longitud ya es más evidente, ¿no? Y en el límite, pues, puede ser 0 si nos acercamos a la velocidad de la luz. Yo digo cuando todo se contrae, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver las consecuencias sobre el tiempo. Entonces partimos de la misma situación, es decir, una nave con un marco de referencia fijo a ella, pero ahora vamos a medir intervalos de tiempo. Entonces necesitamos algún suceso que ocurra, digamos, queremos medir cuánto pasa entre que ocurre un suceso y otro. En este caso, lo que vamos a hacer para simplificar las cosas es considerar un péndulo, por ejemplo, y este péndulo va y viene, y el suceso o el evento es el hecho de que regrese, ¿no? De que cuando parte es el inicio y cuando regresa ya terminó ese evento, ¿no? Entonces vamos a considerar el intervalo de tiempo entre dos eventos, considerando un evento es una ocurrencia específica en un punto del espacio, pero también a un tiempo particular, ¿no? Entonces, bueno, y queremos describir también el ir y venir de este péndulo desde un marco de referencia fijo respecto a la nave, ¿no? Entonces, en el marco, el movimiento x', y', z' con la nave, el intervalo pues sería t', que sería el tiempo final primado menos el tiempo inicial primado. Y en el marco de referencia fijo sería t final menos t inicial. Las transformaciones de Lorentz nos dicen que pues t' es igual a t menos nu por x sobre c cuadrada por el factor de Lorentz. Sin embargo, si yo quiero utilizar, como hice en el ejemplo anterior,
esta fórmula así directamente para calcular la relación entre T' mayúscula y T' minúscula, es decir, entre este y este, pues no lo puedo hacer. Ahorita voy a mostrarles por qué. Fíjense, si yo escribo T' es igual a T final prima menos T inicial prima, entonces T final es T final menos T' final es T final menos nu por X sobre C cuadrada. Aquí no sé por qué le puse este no va, ¿no? Este más que le puse aquí se me fue, ¿no? Nu por X sobre C cuadrada y menos, pues el otro, ¿no? Que el T inicial menos nu por X inicial. Ah, ya vi por qué. Lo que pasa es que aquí surge algo muy importante y es básicamente la raíz, la razón, ¿no? De por qué tenemos que cambiar la descripción. Es que aquí tendría que ser, no es más, sino tendría que ser final, ¿no? Porque desde el marco de referencia sin primar, o sea, el fijo, fíjense, las cosas, o sea, cuando va el péndulo y regresa, no regresa al mismo punto. ¿Por qué? Imaginemos que pasa el tiempo inicial. En el tiempo inicial la nave se encontraba, como está en movimiento respecto a este marco de referencia, el péndulo está por aquí, ¿no? Aquí empieza. Pero a un tiempo posterior, que es cuando el péndulo va y luego regresa, dentro de la nave ya se encuentra por acá cuando está por regresar, por ejemplo. Entonces, este X inicial es diferente de este X final. Y en principio no tenemos, estoy batallando aquí, este es X final, ¿verdad? Entonces no son iguales y entonces no los puedo eliminar aquí para poder dejar un intervalo de tiempo, ¿verdad? Nada más. Entonces no puedo utilizar estas relaciones así tan fácil porque no sé cuál es el X final y el X inicial. Tendría que analizarlo y luego sustituirlo. Entonces, para simplificar las cosas, lo que hacemos es invertir esta relación. Esto lo podríamos hacer es tomando la fórmula para la X' y para la T' y despejando T y X en función de T' y X'. Pero también podremos utilizar alternativamente el principio de relatividad y decir que, bueno, la física tiene que ser la misma para todos los marcos de referencia, en particular la descripción relativista. Entonces, si yo cambio para que el de movimiento no sea el O, sino el O', y nomás tomo en cuenta que la velocidad la tengo que tomar como menos la velocidad, ¿no? Por relatividad. Entonces la fórmula se invierte nada más cambiando lo primado por no primado y viceversa. Y entonces llego a esta fórmula, que son la transformación de Lorentz inversa, ¿no? Y nos relaciona T con T' y X'. Y en el marco primado, el péndulo sí regresa al mismo punto, porque desde este marco de referencia aquí, pues va y viene al mismo punto. Entonces el X final y el X inicial son el mismo. Y esto me permite que cuando saco el periodo, que es T final menos T inicial, que es esta fórmula menos esta fórmula, el X final y el X inicial son iguales y entonces sí se eliminan aquí y nos llega una relación nada más entre los tiempos y nos permite encontrar esta fórmula. Bueno, vamos a pasarlo en limpio, acá. Entonces queremos comparar intervalos de tiempo para marcos de referencia en movimiento uno con respecto al otro y llegamos a que T es igual a T' por el factor de Lorentz. En este caso, el factor de Lorentz, acuérdense que crece, ¿no? Cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Entonces, T es mayor que T'. Por esto, a este cambio aparente en los intervalos de tiempo, debido a que a movimiento relativo entre los marcos de referencia, se le conoce como el fenómeno de la dilatación del tiempo relativista. Ahora sí, el factor de Lorentz, acuérdense que crece indefinidamente conforme nos acercamos a la velocidad de la luz, pero para velocidades menores que la mitad de la velocidad de la luz es casi un 1 este factor, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno de dilatación del tiempo se ha medido de diferentes maneras y, por ejemplo, la explicación del experimento de Ross y Hall, que cuenta el número de muones que llegan a la superficie. Si lo quieren ver, les voy a dejar aquí la liga en la descripción del video de un blog del profesor Enrique Castaños, que se llama Ciencia Deluxe, que se los recomiendo. Está muy simple y explica cómo la dilatación en el tiempo, esta entrada explica cómo la dilatación en el tiempo es la explicación física para el experimento de Ross y Hall. Se los voy a dejar ahí para que lo visiten y bueno, con esto termino este video. Eso sería todo.